policial en Córdoba que destituye a los gobernadores que estaban vinculados a la tendencia de la izquierda peronista. Obregón Cano y Gerardo López. Obregón Cano y Atilio López. ¿Sí? Eso va a llevar a una intervención de la provincia y a una política por parte de Perón de llamado formar un grupo de apoyo llamado Grupo de los Ocho a la institucionalización, que vamos a ver quiénes lo integraron. Pero para terminar de ver los hechos fácticos, acá vienen ya las conocidas por todos, después del Navarrazo, y ya de la fuerte crisis de ese pacto social, del socavamiento incluso ante la autoridad del propio Perón, y empieza a actuar una organización llamada Alianza Anticomunista Argentina, o AAA, que empieza a funcionar ya durante el propio gobierno, durante la propia vida de Perón. ¿Qué hace la AAA? Es una fuerza paramilitar que asesina activistas, dirigentes obreros, opositores. Paralelamente, el propio Perón reivindica el Grupo de los Ocho, la institucionalización, la defensa de la institucionalidad ante el golpe de Córdoba, etc. El 1 de mayo, estas tendencias se hacen fuertemente inmanejables. El 1 de mayo del año 74 hay una movilización muy famosa en la Plaza de Mayo, en la cual Perón hace un discurso muy duro hacia la izquierda peronista, hacia Montoneros, los acusa de imberbes que recién llegan y quieren atribuirse un poder sobre el gobierno. En la Plaza de Mayo estaban del sector, digamos, del banco hipotecario, la burocracia sindical, del lado de la catedral, la izquierda, dividida por gente de buen porte, bien calzada. Bueno, en este caso, ¿qué pasa? Se va de la plaza de Montoneros, que pasa a General Taller de el gobierno popular. ¿Sí? Después, el 12 de junio, es el último discurso de Perón, en el cual Perón hace una nueva llamada a contener el pacto social, hace algunas medidas que son consideradas por Montoneros, todo esto lo voy a retomar después cuando veamos la política de Montoneros, etc., que son considerados un nuevo giro de Perón hacia la izquierda, y el 1 de julio Perón se muere. Así que no tenemos más ese personaje político que es el presidente de la nación. Como ustedes se pueden imaginar, si ya estamos hablando que durante el gobierno de Perón hay serias dificultades por parte del gobierno para contener esas tendencias de lucha, ese ascenso obrero, con la muerte de Perón la situación se va a ir agravando. El primer núcleo, la que queda el presidente, es la mujer. Con una llamada, ahí se popularizó el término, ahora muy común en el público universitario, que es camarilla. La camarilla del brujo, de López Rega, José López Rega, el monje negro del gobierno de Isabel, y la generalización del accionar de la AAA. Y viene el último hecho político que nosotros tenemos que mencionar para entender lo que va a llevar al golpe, que es el hecho de masas importante de estos años, después del Cordobazo, que es ¿cuál? La huelga general en la huelga de junio y julio del año 75. ¿Sí? Que es el cierre de toda una época. ¿Por qué? Porque ahora sí viene lo que dijo Jorge hace un rato, que es el Rodrigazo. En el año 75, junio del 75, viene un nuevo ministro de Economía que se llama Celestino Rodrigo, que hace un shock de aumento de precio, aumento de tarifa, que genera una respuesta de la CGT y se forman comisiones interfabriles influidas por el clasismo, por la izquierda, con presencia de Montoneros, del PRT, del ERP, etc. Es derrotada después de una huelga general masiva en junio y julio del 75, es desbancado el plan de Rodrigo, se va López Rega, y queda planteado la liquidación política del gobierno peronista. Porque ustedes tienen que tener presente que es la primera huelga general de la clase obrera argentina contra un gobierno peronista. Es decir, que ustedes ven el ciclo. Desde el 7 de octubre, una reacción obrera que hace retroceder a la fuerza imperialista de Braden, a la reacción al golpe de la Unión Democrática, al junio y julio del 75, huelga general contra un gobierno peronista que derrota la política de Rodrigazo. A partir de ahí se va a abrir una etapa en la cual el gobierno de Isabel está virtualmente liquidado
y la burguesía empieza a buscar un recambio que tiene que ver con el golpe militar. Los últimos episodios que voy a mencionar, y ahora ya entramos a la política de la izquierda, después de hecho todo este recuento, son el 18 de diciembre del 75, el golpe militar frustrado de Capellini, no sé si saben, un golpe militar que fracasó, de la Fuerza Aérea. Eso provoca un retroceso del golpismo, o sea, la política golpista que ha fracasado. 5 días después se produce otro hecho que en cierta forma vuelve a darle fuerzas a ese golpismo, que es el copamiento que hace el ERP del regimiento comandante de Jovelo en Monte Chingolo, que termina en un desastre total, una masacre. Ellos estaban infiltrados, hay algunos libros sobre el punto, incluso ellos sabían que estaban infiltrados, porque alguien había vendido durante la operación, los estaban esperando, los masacraron. Fue gente de... ¿Qué pasó? Los montoneros le avisaron a matar que tenían las dos. Claro, sí, montoneros. Al parecer el infiltrado era alguien que también había estado infiltrado en montoneros. Se dice que Montonero le avisa al ERP de que están infiltrados. Se sabe hasta el nombre de la persona, no me acuerdo. Pero hay un libro nuevo sobre el punto del año pasado. El oso Rainelli. Eso, de cierta forma, vuelve a fortalecer la línea golpista, y sobre todo en febrero del 76, donde hay un lockout patronal contra el activismo obrero, contra la llamada guerrilla fabril, un término que también hizo famoso el conocido por nunca ser presidente Ricardo Balbín. ¿Sí? Habla de la guerrilla fabril. ¿Qué quiere decir con la guerrilla fabril? El activismo obrero, el activismo sindical, el clasismo, etc., en términos generales. Hay un lockout patronal en febrero del 76 que ya pavimenta el camino, o sea, muestra que en la línea de la burguesía es el golpe militar que se consuma en marzo del año 76. No te olvides de Chile. ¿De quién? Chile, Perú, Bolivia. Claro, bueno, lógicamente el contexto político, así como mencionamos, está bien lo que dice el compañero, el contexto internacional del 68, para entender el cordobazo, estamos en un contexto político marcado por el golpe militar en Chile, en el año 73, ¿sí? 11 de septiembre del 73, y gobiernos militares en otros países de América Latina. Después de este repaso histórico, simplemente para que estemos todos en una sintonía de fechas que son importantes para ver algunas cuestiones de la política de la izquierda, ¿sí? Hasta ahora simplemente hacemos un planteo histórico con algunos señalamientos, aunque sí con alguna caracterización del retorno de Perón, etc. Queremos ver el aspecto, cuál fue la política de la distinta fuerza de izquierda respecto a este problema que nosotros consideramos crítico, central del periodo, que es el retorno de Perón. En general, y acá inserto el problema que había mencionado al principio, en general, la distinción, la lucha política sobre los 70 suele trazarse en torno a otro eje, que es lucha armada o no lucha armada. ¿Sí? Un aspecto que nosotros queremos plantear acá es hacer un análisis de la política izquierda respecto a un problema similar al que vimos en charlas previas, que es la política respecto al movimiento nacionalista de mayor alcance del país, que es el peronismo, y sobre todo al retorno de Perón en el año 73, y qué lugar ocupa en este contexto. Vamos a empezar por casa, ¿sí? Porque, bueno, se puede hablar, también ya tenemos una presencia política, los que estamos organizando. Del Partido Obrero, ¿sí? Que tenía una presencia política modesta, tenía fuerzas militantes, menor que ahora, ¿sí? Bastante menor que ahora, pero no obstante ello, era una fuerza política de la izquierda argentina que, como les decía, había hecho una delimitación política respecto a esos grupos armados y al foquín. Si ustedes dijeran, bueno, ¿cuál es el motivo por el que uno funda una nueva organización? Porque le gusta juntar gente y hacer algo, bueno, eso. No, por diferencia ideológica. Exacto. Uno, antes de fundar una nueva organización política, en un país donde hay muchas, tiene que decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Si decido qué quiero hacer, y entonces armo algo. Porque armar algo por armar es, digamos, medio aparato, ¿no? Por eso me junto con esa gente y hago otra cosa. Pues posiblemente, si no, como hay muchas organizaciones políticas, uno puede decir, bueno, mi organización política es esta. Tengo 1000 críticas, mi organización política es esta.
En cierta forma, el origen histórico de una organización tiene que ser justificado, tiene que ser explicado. Uno tiene que decir, por ejemplo, cuando hablamos del sindicalismo revolucionario, decimos el origen histórico es una ruptura con el socialismo, con la política de Juan B. Justo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el origen histórico del Partido Comunista Argentino? Una ruptura política con el socialismo, con el contexto de la Revolución Rusa. El origen político de la Cuarta Internacional es una ruptura con la Tercera Internacional a partir de la política alemana, y así podríamos seguir. Y eso, de cierta forma, uno dice, explica, justifica históricamente la fuerza política, que pues obviamente se verá enfrentada con la prueba de los hechos, con la prueba de la política que van a llevar. Bueno, uno de los ejes políticos de PO, de su fundación, es una delimitación política, por un lado, con el foquismo, y por otro lado, con los grupos trotskistas existentes respecto a la política hacia el peronismo. Hay uno de los primeros textos de PO que están publicados en un libro de Altamira que se llama Teoría Marxista y Estrategia Política, que es un texto del año 64, ¿sí? Que se llama Continuidad y Vigencia Histórica del Leninismo-Trotskismo. Algunos quizás lo habrán leído, lo pueden ver. Es un texto que explica, es el texto que explica la ruptura con Frondizi y la adopción del trotskismo. Básicamente lo que dicen es, nosotros, Frondizi tenía una posición crítica contra el trotskismo. Bueno, estamos en trotskismo, dice ese texto. Y hace una limitación política contra la fuerza, pero básicamente en 12. Por un lado, respecto a la política del peronismo, como habíamos visto en el caso de Moreno, había sido tanto de un viraje hacia posiciones gorilas, como después de un entrismo en el peronismo. Y también la limitación política con las organizaciones foquistas. Ser antifoquista en los 60 no era lo más de moda. No de Frondizi que te referías. Sí, lo mencioné justo antes de Goyer. Sí, de Frondizi, Praxis. Sí. Matado por la presa acá en la calle, exacto. del primer piso. Como toda la AAA, esos dos aspectos tienen que ver con este señalamiento que había hecho antes, de la caracterización del retorno de Perón y de una caracterización que se ve en cierta forma fortalecida con el cordobazo. Y hay un ascenso importante de PO en esos años, y hay un retroceso de PO en los años inmediatamente anteriores y durante el 73. Y así como hay una reivindicación histórica que hacemos de esto, también hay una autocrítica que se ha escrito, que hemos escrito, sobre los límites para ver esa salida que iba a tomar, que estamos señalando acá fuertemente. Esos límites llevaron, por ejemplo, a que PO no hiciera los trámites que algunos de nosotros hicimos hasta el cansancio para juntar la legalidad electoral en el 73. PO no los hizo, por lo tanto no se pudo presentar elecciones en el 73. El que sí los hizo fue Moreno, que en realidad también se fusionó con un sector del Partido Socialista y fundó el PST. Y se presentó a elecciones en marzo y en septiembre del 73. Y no le fue nada mal, sacó 180.000 votos contra Perón en el 73. No es poco. ¿Sí? Y ¿En marzo o en septiembre? en septiembre. En septiembre. En cambio, por parte de Moreno, ¿sí? Por parte del PST, o lo que va a ser para PRT, la verdad, y el PST, y después el PST, sí hay una caracterización de esa salida democrática e institucional, pero al mismo tiempo hay una valoración progresiva de esa salida democrática e institucional, no sé si me explico, que tiene mucha influencia con lo que va a ser la política después del modernismo de los años 80, que es el tema que vamos a ver en martes. Esto va a llevar a una integración del PST al llamado Grupo de los 8 que arma Perón en defensa de la institucionalización. ¿Sí? En el cual morenismo, particularmente Juan Carlos Coral, que era el dirigente, que fue el candidato a presidente, participa en los años 73 y 74. Después vamos a hablar de algunas cuestiones más del PST, pero vamos a las organizaciones fuertes. Bueno, el Partido Comunista. El Partido Comunista, podríamos decir mucho, simplemente algunos aspectos, pasa, así como lo teníamos en el 55, con una política fuertemente gorila, va a tener una política de integración al peronismo en estos años. Va a terminar llamando a votar a Perón en el 73, en la segunda elección, primero había votado a Lenin.
Sí, Allende suelto. ¿Sí? ¿Cuál es el eje común que guía ambos giros políticos? El aspecto que habíamos señalado en la clase anterior de la línea frente populista del Partido Comunista, que lo lleva a buscar alianzas en distintos sectores de la burguesía. Solo que eso a veces va variando, a veces son unos, a veces son otros. Pero hay un rasgo común, hay una línea política común que lo lleva a esa integración con el peronismo. En cierta forma, el Partido Comunista juega un rol de pata izquierda de ese GAN, de ese acuerdo nacional. Es importante el Partido Comunista porque, por muchos motivos, pero un aspecto importante que me interesa señalar es que uno de los principales dirigentes del sindicalismo cordobés, que lo mencionaron acá, ¿quién es? Tosco, está alineado políticamente con el PC. Y esto es importante, entre otras cosas, porque hubo una línea política y un reclamo en distintas organizaciones de una fórmula electoral de Tosco en el año 73, que fue un debate importante de la izquierda. La fórmula era Tosco-Jaime, que era un dirigente obrero del norte. Una fórmula Tosco-Jaime, como ustedes se pueden imaginar, hubiera sido una presencia política del clasismo en una elección disputada por el retorno de Perón contra Balbín, y donde todo un sector de la izquierda estaba alineada en el apoyo a Perón. No sé si se ve el cuadro. En ese contexto político del año 73, esa candidatura no prosperó, entre otras cosas porque Tosco no quiso. Incluso el PRT planteó la fórmula Tosco-Jaime, el PO, el PST. Esa fórmula no sale porque hay una política del PC de apoyo al peronismo. Como ustedes ven, el eje de la política hacia el peronismo atraviesa la política de la izquierda, de la fuerza política de izquierda, y explica las dificultades también para estructurar una alternativa política independiente y clasista, en un contexto que venía de fuerte ascenso del movimiento obrero popular y del llamado clasismo en Citrac, la lista marrón de Les Matan, los Salamanca, etc. Incluso el PCR va a tener una política abstencionista. El PCR también ya existe en este periodo. ¿Cuándo se conforma? En el 68. ¿68? 67. 67. ¿Cómo? Por eso, el Che se pone 67, es también en ese año. ¿Cómo era el nombre original, Ariel, del PCR? Congreso Nacional de Recuperación, digamos, al principio, tipo, no plantean abiertamente ser una nueva organización. Sí. La ruptura es en el 67 y en el 78 forman el PCR. El 71 se hace la hora. ¿Cómo? El 71 se hace la hora. La ruptura se lleva a la mayoría de la juventud y de la universidad del PCR. Importa el PCR también porque hay otro importante dirigente del clasismo que el PCR, ¿de quién es? Salamanca. Salamanca.